En el otoño de 1944, el avance aliado a través de Europa Occidental se estaba quedando sin suministros. Si querían proseguir con él, los aliados necesitaban un nuevo plan. Fue entonces cuando el metódico y prudente comandante británico Bernard Montgomery propuso una idea audaz, incluso temeraria. En vez de hacer que un gran número de soldados avanzase en un frente amplio, ¿por qué no enviar una fuerza reducida que abriese una única brecha en las defensas alemanas? Sería más rápido y mucho más económico. La idea era crear un estrecho corredor que discurriese desde el este de Amberes, a través del sur de Holanda, hasta la ciudad holandesa de Arnhem, cerca de la frontera alemana. Después, los aliados empujarían a través del Rin hacia el interior de Alemania, flanqueando así las imponentes posiciones defensivas alemanas de la llamada Línea Sigfrido, y penetrarían profundamente en el corazón del Reich de Hitler. El superior de Montgomery, el general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el oeste, que hasta entonces había defendido un avance amplio y constante, accedió de repente al nuevo plan. A pesar de ello, no iba a resultar fácil. La zona estaba atravesada por multitud de canales y vías fluviales. La operación implicaría enviar tropas aerotransportadas para que tomasen los puertos estratégicos tras las líneas alemanas en Veghel y Somme, en Graf y Nímega, y finalmente a través del Rin en Arnhem. Su misión consistía en defender los puentes mientras el frente del ataque principal, precedido por una columna de tanques, se aproximaba desde Bélgica. La sincronización de la operación era básica. Si la columna de tanques tardaba demasiado, las tropas aerotransportadas que defendían los puentes serían aniquiladas. Cuando los paracaidistas avanzaron hacia el puente de Arnhem, un paso de vital importancia sobre el Rin, se toparon con dos divisiones Panzer alemanas. Los británicos lanzaron entonces refuerzos de hombres y equipamiento por avión. Pero a medida que descendían en paracaídas fueron acribillados por el fuego alemán. Finalmente, a las 8 de la tarde y tras un día de feroz combate, un batallón aliado alcanzó el extremo norte del puente. Los alemanes aún mantenían el otro extremo. La operación Market Garden no estaba dando los resultados esperados. Incluso la columna de tanques que avanzaba por una carretera de una sola vía estaba encontrando también dificultades. Cuando al final del primer día la columna de blindados se acercaba a la frontera holandesa, los que iban en cabeza fueron emboscados por tropas alemanas que utilizaban una nueva arma contracarro llamada Panzerfaust o puño blindado, consistente en un lanzador de mano cargado con una granada impulsada por un cohete. El avance se detuvo en espera de la infantería para que despejase el camino. Al día siguiente, la columna de tanques consiguió llegar a Zon, pero tuvo que detenerse hasta que el puente que había sido destruido fuera reemplazado por una estructura provisional. Al tercer día, la columna de tanques había conseguido cruzar el puente en Graf, pero encontró una feroz resistencia en Nímega. 4 días después del inicio de la operación, Arnhem estaba por fin a su alcance.
Pero ya era demasiado tarde. Aquel mismo día, los paracaidistas británicos que mantenían el extremo norte del puente se habían visto obligados a rendirse. El atrevido plan de Montgomery había fracasado. Arnhem resultó ser un puente demasiado lejano. Parecía que la guerra en el frente occidental se había estancado de nuevo. Así las cosas, 10 días después, en un renovado esfuerzo para salir del impasse y hacer llegar los suministros que se necesitaban con urgencia, los aliados lanzaron una nueva ofensiva para abrir la ruta marítima a Amberes. Este plan progresaba lentamente. Los alemanes habían inundado gran parte de la zona. Las tropas canadienses necesitarían 3 semanas para limpiar la ribera del río de soldados y nidos de ametralladoras alemanes. Y aunque los canadienses alcanzaron el mar, los alemanes mantuvieron la isla de Walcheren. Allí estaban emplazados los enormes cañones que controlaban el estuario del río. El 1 de noviembre de 1944, los británicos enviaron un comando para eliminarlos. Contaban con el apoyo de 2 buques tipo Monitor de la Primera Guerra Mundial, equipados con enormes cañones de 35 centímetros. Los alemanes aguantaron otra semana más antes de ser finalmente aplastados. Los aliados pudieron así limpiar de minas el estuario. Tres semanas más tarde, el 28 de noviembre de 1944, los primeros barcos de abastecimiento alcanzaban el puerto de Amberes. Los aliados disponían por fin de los medios necesarios para poder avanzar hacia la frontera germana. Y precisamente cuando los suministros empezaban a llegar, el tiempo cambió. La lluvia de otoño convirtió el campo de batalla en un barrizal. A finales de 1944, el avance aliado tuvo que detenerse una vez más. La derrota final de Alemania tendría que esperar hasta la primavera. Y mientras los aliados aguardaban, Hitler preparaba una respuesta masiva.